Con el gusto de saludarles. Buenas tardes, maestro Francisco. Buenas tardes, maestro Juan Antonio. Muy buenas tardes a todos y a todos. Buenas tardes a todos y a todas. Antes de dar inicio, les pido mantener prendidas sus cámaras y sus micrófonos apagados. El Instituto de Estudios en Derechos Humanos, órgano académico de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche, en el marco de las actividades conmemorativas por el 15º aniversario de este Instituto de Estudios, se complace en ofrecer a esta magna conferencia magistral. Me permito presentar a las autoridades que nos acompañan. Licenciado Juan Antonio Renedo Dorantes, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche. Buenas tardes. Maestro Francisco Javier Ordóñez, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Campeche, nuestro invitado para darnos la conferencia el día de hoy. Muchísimas gracias, muy amables. Agradecemos de igual forma la asistencia en el público de alumnos y egresados de esta casa de estudios, servidores públicos de diversas dependencias, del personal de la CODECAN y al público en general que nos acompaña. Continuando con este programa, voy a ceder el uso de la voz a la maestra Doraluz Tecuatzin Salazar, coordinadora académica de estudios de posgrado, para leer la reseña curricular del ponente, el maestro Francisco Javier Ordóñez. Es suya la palabra, maestra Doris. Buenos días a todas y a todos. El maestro Francisco Javier Ordóñez cuenta con los siguientes estudios. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Campeche, maestro en Administración Pública por la Universidad del Mayab, maestro en Derecho Electoral por el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, especialidad en Derechos Humanos en el Sistema Penal Acusatorio por el Instituto de Estudios en Derechos Humanos, órgano académico de esta Comisión de Derechos Humanos. Especialidad en Administración de Justicia y Derecho Penal por la Academia Nacional de Seguridad Pública, el Centro de Estudios de Política Criminal y Ciencias Penales y el Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche. Especialidad en Introducción a la Función Jurisdiccional por el Instituto de la Judicatura Federal, Escuela Judicial del Poder Judicial de la Federación. Ha sido catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Campeche, profesor investigador de la misma, director de Evaluación y Seguimiento del Poder Judicial del Estado, director ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica del Instituto Electoral del Estado de Campeche, consejero electoral del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche. Actualmente se desempeña como magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Campeche, catedrático y vicepresidente del Consejo Técnico de Profesores de este Instituto de Estudios en Derechos Humanos. Sin más preámbulo, le cedo el uso de la palabra a mi estimado maestro Francisco Javier Ordóñez. Muchísimas gracias, como siempre, con el gusto de saludarles. Desde luego, tengo que saludar no únicamente por la generosidad de la invitación, sino por el mucho afecto que me une con el señor presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche, mi maestro, el licenciado Juan Antonio Renedo Dorantes. Desde luego también agradezco la invitación generosa que me hace el órgano académico, el INED, a través de su director, el maestro Víctor Castillo González, y no menos importante es la presentadora, la maestra Dori, y también la maestra Diana, que
pues me han antecedido en el uso de la voz. A ellas y a ellos, pues muchísimas gracias por tener esta posibilidad de platicar con ustedes en el marco del ajuste de estos 15 años. Se dice muy fácil, ¿no? 2 palabras, pero realmente cuánto de esto ha traído los avances, la migración, desde luego, tecnológica, la consolidación de este órgano académico, el Instituto de Estudios en Derechos Humanos. Por eso me siento altamente gustoso, altamente orgulloso también de poder platicar con ustedes modestamente de un tema que yo creo que en el marco sobre todo del mes de la niñez y el día de hoy, máxime, ¿no? Pues hoy que es el Día Mundial contra la Esclavitud Infantil, este 16 de abril, pues qué bueno que podemos platicar con todas y todos ustedes sobre temas, pues yo creo que les van a interesar, porque es analizar la intervención que pueden tener niñas, niños y adolescentes en propaganda política y propaganda, desde luego, electoral. Es importante tomar en cuenta que de cara a los comicios, siempre los partidos políticos de una u otra manera, pues utilizan diferentes estrategias de comunicación. Se vale, claro que sí, pero también tenemos que tomar en cuenta que en ocasiones, bajo este tipo de contextos políticos, con miras, insisto, al ejercicio de los político-electorales, pues también pueden colisionar, pueden reñir con un grupo que de suyo tiene que ser protegido por parte de las instituciones, y así lo ha reconocido el Estado mexicano: las niñas, niños y desde luego los adolescentes. Entonces, en esta oportunidad de plática, pues no quisiera pasarla también este momento para agradecer a las personas que les ha interesado este tema y que se han unido. Veo en la pantalla pues a personas de mucho afecto, con las cuales guardo altísima estima, personas que hemos laborado, colaborado de una u otra manera, ya sea en aulas o ya sea en cualquier otra asignatura, a los cuales estimo mucho y desde luego los cuales respeto. Entonces vamos a tomar en cuenta, insisto, este parámetro cercanos. Ya hoy estamos a 50 días de la jornada electoral, y puede que en estos momentos lo mismo los partidos políticos, las y los candidatos, o inclusive la sociedad de una u otra manera, pues tenga en cuenta o pueda estimar que no pasa nada si intervienen niñas, niños y adolescentes en este tipo de actividades, y hay que tomarlo con la seriedad que esto amerita. Los tiempos de ayer no son los tiempos de ahora, bajo la óptica de la evolución de los derechos humanos, la progresividad y desde luego la protección que nos merecen estos grupos que, insisto, pues hay un interés en protegerlos, y este interés pues es conocido como superior, insisto, tomando en consideración la frontera muy delgada que puede existir con colisionar este tipo de derechos, tan solo por el hecho de que las candidatas, los candidatos, los partidos políticos, pues saquen dentro de su publicidad de las estrategias que ellos consideren, ya sea para favorecer o ir en opiniones en contra, quizás con alguna política, con algún gobierno, con alguna institución, y puede colisionar, pueden lastimar los derechos de este grupo. Entonces, de eso vamos a platicar el día de hoy. Me voy a servir presentar en este momento. Ya ustedes me dirán, por favor, si se encuentra, si ustedes ven ya en la pantalla, porque dejo de ver. No sé si alguien me pueda decir con el uso de la voz si se ve la presentación. Todavía no, maestro. Correcto. Permítame un momentito, ahora vamos a compartir. ¿Ahora sí lo ven? Bueno. Sí se ve, maestro. Ahora sí. Muchísimas gracias. Qué amables son ustedes. Ok.
Pues decía, es interesante y vamos a darnos cuenta cómo es que en el uso de este tipo de dinámicas político-electorales, en ocasiones, pues las niñas, niños y adolescentes y la juventud, como cualquier otro tipo de integrante de la sociedad, podemos de una u otra manera participar en este tipo de actividades y sin saberlo, pues en muchas ocasiones podemos violentar otro tipo de derechos. Solo que, siempre lo he dicho y lo he repetido así, en la asignatura electoral no podemos decir cobra de sobremanera, eco, uno de los principios que conocemos bien en derecho, y si no yo se los explico porque aquí pues todos somos interdisciplinares, pues es que la ignorancia de la ley no los va a beneficiar, sino al contrario los puede perjudicar. Máxime que la niñez y la juventud se encuentran plenamente protegidas. Ahora, tomando en cuenta esto, antes de comenzar y arrancarnos para que no tengamos duda, les voy a comentar muy rápidamente algunas definiciones para que tengamos en cuenta en dónde pueden aparecer las imágenes de niñas, niños y adolescentes en actos de campaña, o sea, las reuniones, asambleas, marchas y en general aquellas actividades que realicen las y los candidatos o propiamente los partidos políticos que se dirigen al electorado. ¿Con qué ánimo? Pues con el ánimo de promover sus candidaturas y desde luego obtener un cargo público. Actos de pre-campaña, pues es prácticamente el periodo inmediato anterior en la búsqueda precisamente del posicionamiento de quienes van a ser candidatos, porque en aquel momento pues tienen la estafeta de precandidatos o propiamente lo que nosotros también denominamos como este periodo de pre-campaña o hasta las intercampañas. Antes de que inicien las campañas electorales son estas actividades. Acto político, eso va muchísimo más amplio y puede ser considerado pues todo tipo de asambleas, marchas, en general aquellos en las cuales las dirigencias o las militancias de partidos políticos pues van a realizar actividades propias. También es importante sobre todo subrayar que desde el punto de vista electoral, por favor, eso sí, lo recalco y lo recalco mucho, desde el punto de vista electoral, quienes van a ser considerados pues precisamente niñas y niños, pues propiamente desde el momento en que son concebidos, estos adquieren la categoría para el derecho electoral como de niños y van a ser hasta la edad de los 12 años cumplidos. A partir de los 12 años y hasta los 18, que determina también tanto el marco civil como desde luego también la Constitución, en ese rango de 12 a 18 son considerados como adolescentes. Entonces ahí ya está el distingo, vuelvo a referir y a hacer muchísimo hincapié, que desde el punto de vista electoral es hasta los 12 años la niñez, de 12 a 18 se entiende como juventud, se entiende como adolescentes. Ahora, estas niñas, niños y adolescentes pueden aparecer de dos maneras en la propaganda política y en la propaganda electoral. ¿En qué momento los vamos a encontrar en uno y otro? Fíjense ustedes que pueden haber apariciones directas. ¿Qué llamamos nosotros las autoridades electorales cuando efectivamente este tipo de niñas, niños y adolescentes y la juventud de forma identificable, aparece y en una forma, digámoslo pues, previamente organizada? O sea, hay una planeación, como bien podría ser un spot publicitario en el cual pues hay una convocatoria previamente y se tienen que asegurar, sobre todo hoy bajo el contexto y la evolución de este tipo de derechos, que se cuenten con los consentimientos y también tendrían que hacerse por escrito. Y más tarde vamos a platicar cómo ha ido evolucionando y de qué tipo de consentimiento estoy hablando. Pero en este momento es que niñas, niños y adolescentes van a exhibirse, van a publicarse, van a servir pues propiamente de protagonistas de este tipo de videos, de este tipo de publicidad, de este tipo de información que van a generar los partidos políticos, las y los candidatos. Otra cosa bien podría ser, no lo sé, que si en una caminata efectivamente no tenemos planeado que salgan niños, niños y adolescentes, pero que de una u otra manera pues intervienen y aparecen. Entonces no se tiene el propósito planeado directo de exhibirlos, de publicarlos, y entonces este es otro tipo de situación. Por eso desde ahora les advierto que hay
dos modalidades de cómo pueden participar la niñez y la juventud en la propaganda político-electoral. ¿Qué se tiene que tomar en cuenta, sobre todo en este tipo de información de las candidaturas y de los partidos políticos? Que de ninguna manera deben de exhibir cuestiones discriminatorias, estas por las diferentes formas y asignaturas, colores y matices que existan, llámese por origen étnico, por sexo, por género, por orientación sexual, por edad, por discapacidad, condición social, religión, opiniones, estado civil o cualquier otro tipo de condición particular que atente contra la dignidad humana o bien obstaculice o anule o menoscabe el reconocimiento o el ejercicio de sus derechos. Debemos de decirlo de esta manera. En ninguna propaganda de tipo político y electoral, sobre todo, niñas, niños y adolescentes no pueden aparecer efectivamente ni exponiéndolos a una forma de discriminación, ni menos también, como más tarde vamos a ver, cómo es que el órgano jurisdiccional ha tomado en cuenta inclusive cuestiones como la violencia que pueden sufrir o los acosos que incluso pues estas personas también merecen, el hecho de protegerles el espacio y el entorno. Recuerden que para nosotros como destinatarios de la información, pues inmediatamente si este menor, esta niña, niño o el joven, pues es conocido nuestro, pues de una u otra manera nosotros podemos, pues lo mismo, provocarle algún tipo de burla, algún tipo de violencia, algún tipo de crítica por ser protagonista de algún spot publicitario. Y también en ese sentido, pues se ha ampliado el manto protector de los criterios jurisdiccionales, a razón, insisto, de que si ustedes se dan cuenta, y también hay que reconocerlo así con humildad, de que el diseño de las leyes electorales, por lo general, insisto, por lo general, porque estas son excepciones, está dirigido a personas adultas, en el sentido de que es plenitud del ejercicio de sus derechos político-electorales. ¿Y cuándo se adquiere esta plenitud? Pues efectivamente una condición establecida en la Constitución política se refiere a la mayoría de edad, y la mayoría de edad coincide con los 18 años cumplidos, establecidos así ahora, insisto, en protocolos y lineamientos, como una parte muy, muy acotada es la que les estamos presentando el día de hoy. Todo esto culmina efectivamente y converge con la evolución que han tenido también los derechos humanos. Los derechos humanos, sobre todo esta gran ventana de oportunidad que a partir de la reforma constitucional se nos ha permitido identificar, insisto, pues protecciones aumentadas, por decirlo de una forma muy amplia. ¿De qué hablamos? De la protección en el sentido del interés superior de la niñez, que inclusive es un principio, ¿sí? De los derechos humanos. Ahora, ¿qué debemos entender como interés superior de la niñez? Pues es el desarrollo de niñas, niños, las y los adolescentes para que ejerciten plenamente sus derechos como criterios rectores en función a sus necesidades y en proporción a esta edad, sus emociones y su educación, insisto, sin tomar en cuenta cuestiones como el rango generacional por razones de edad, sexo o, insisto, este tipo de cuestiones en donde todas las personas que estamos alrededor de ellos debemos de protegerlas como integrantes de la sociedad y también como autoridades que constituimos el Estado mexicano. ¿Qué se tiene que tomar en consideración? Pues desde luego este interés superior incide en la elaboración y aplicación de normas en todos los órdenes que regulen su libre desarrollo y desde luego que impacten en su vida. Y también tendrían que asegurar el disfrute y goce de todos sus derechos, en especial los relacionados con la satisfacción de sus propias necesidades. La adopción de este tipo de medidas tienen que ser reforzadas o agravadas en todos los ámbitos para efecto de que niñas, niños y adolescentes pues no se encuentren menoscabados en el uso y disfrute de este tipo de derechos. Y sí, sobre todo destaco esta última parte porque la adopción de las medidas que en materia político-electoral
se han adoptado respecto a este grupo de la sociedad se encuentran reforzadas o, digámoslo pues así, agravadas, dado que este grupo societario, este colectivo societario, merece más que una mera mirada al horizonte, sino merece sobre todo la protección de vida. ¿Por qué? Porque desde luego, les insisto, bajo toda esta mezcolanza que de una u otra manera tenemos que tomar en cuenta del acceso a la información, pues hoy día todos nosotros, bajo la mirada tan solo de redes sociales, televisión, cine o cualquier otro tipo de información publicitaria, la tradicional, inclusive prensa escrita, de una u otra manera podemos tener información momento a momento en la cual estén publicadas cuestiones de niñas, niños y jóvenes que también incidan en la materia político-electoral. Más adelante, ya con los casos, yo creo que va a quedar muy bien identificado cómo es que en estos momentos, digamos, pues, todos los elementos de la sociedad que puedan servir a una causa, lo mismo para favorecerla que quizás también para criticarla, pues son tomados en cuenta por los actores políticos. Esta es prácticamente una contienda, esto es pues una búsqueda de un cargo público, pero en ese camino, en ese andar para obtener el cargo público, pues pueden obstaculizar, pueden contravenir algún tipo de derechos, como bien podrían ser los de este colectivo denominado niñas, niños, las y los jóvenes. Entonces, como dijimos, pues este tipo de personas con su rango de edad establecido así, pues pueden tener una participación lo mismo activa, porque ellos son los protagonistas e inmediatamente intervienen en estos spots publicitarios, en esta propaganda que realizan los partidos políticos o las y los candidatos, o puede ser meramente pasiva en el hecho de que pues ellos también pueden ser receptores únicamente de este tipo de asignaturas y no participar en este tipo de documentales. Recordemos que inclusive pues han habido varios spots publicitarios que nos han impactado demasiado, ¿no? Donde veíamos, por ejemplo, en varios episodios, sobre todo después de la reforma de 2014, cómo es que las campañas publicitarias pues no tenían una regla, una norma para decir, bueno, vamos a hacer campaña, pero vamos a hacer eventos publicitarios, acciones o actividades publicitarias, pero únicamente con adultos. Hubo un momento y hay un episodio, inclusive así se sigue manteniendo, en donde este grupo colectivo, niñas, niños y las y los jóvenes, aparecen en la comunicación que realicen los partidos políticos, las y los candidatos. Por eso es importante que se tomen algún tipo de precauciones, algún tipo de prevenciones, para que si existen todo este tipo de cumplimiento de protocolos, pues adelante, no habría ningún problema, porque, insisto, lo interesante es que estén protegidos y no se encuentren desinformados. Todo este tipo de andamio de conceptos, pues concluye con dos principios que son fundamentales para cualquier persona, pero sobre todo reforzada o agravada, como decimos nosotros, con respecto a niñas, niños y adolescentes. ¿Cuáles son? El interés superior de la niñez, que como hemos dicho, pues efectivamente todo se trata de una cuestión exponencial de derechos, de goce pleno de estos derechos sin discriminación alguna, y sobre todo también otro de los principios básicos para cualquier persona, pero sobre todo para ellas y ellos, se refiere a la dignidad que se debe preferir respecto de sus personas. Ahora, hoy día tenemos que también decirlo así, ya hay una mirada, ya hay una cuestión acercada a la protección de los derechos de este colectivo respecto a la propaganda político-electoral. Hoy existe una Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que, si ustedes se dan cuenta, inmediatamente con la reforma de 2014, en materia político-electoral, se tuvieron que reformar, adicionar, generar incluso marcos normativos como este, en donde efectivamente lo que hace es proteger y disponer garantías fundamentales para este sector societario y sobre todo para que de una u otra manera las personas que los protegen, que convergen con ellos, llámese padres, tutores, cuidadores o también
desde luego, las autoridades y pueden de una u otra manera proveer insumos en donde aparezcan este grupo societario, este colectivo, pero tomando en cuenta pues varios tipos de referentes. ¿Por qué? Ahora sí vamos a analizar algunos casos. El primero de los casos que es conocido, en donde interviene la justicia electoral, conocido coloquialmente como el caso Quien Pompó. En este caso, pues es el advenimiento de la jurisprudencia 5-2017, cuyo nombre lo van a escuchar muchas veces en esta plática, porque es la rectora desde ese momento para referir los requisitos mínimos que se tienen que cuidar con respecto a la exposición de niñas, niños y adolescentes. Pero en retroceso es el antecedente más remoto que se tiene para la construcción de esta jurisprudencia, y se va a advertir en este caso Quien Pompó propiamente del año 2015, en donde por vez primera, y esto hay que celebrarlo, afortunadamente ya estamos en 2021, ya con casi 6 años de que haya surgido la mirada primera a la protección del interés superior de niñas, niños y adolescentes, sobre todo para que estos pues gocen en plenitud de sus derechos, sí, tomando en cuenta que de una u otra manera, en ocasiones, los actores políticos los pueden convocar para que pues sean promocionados o sean precisamente ellas y ellos los protagonistas de algún tipo de publicidad a favor o bien en muchas ocasiones como elemento de crítica a gobiernos, a instituciones, a candidaturas opositoras. Entonces, nos damos cuenta en aquel momento en donde no existía la autoridad, se da pues con este primer obstáculo, que no hay una norma en exacto que regulara la participación de la propaganda político-electoral respecto de niñas, niños y adolescentes. Entonces, debemos de tomar en cuenta que el Estado mexicano no puede decir, bueno, no hay una norma y por lo tanto no puedo proveer, sino para eso están los tribunales, para eso está entonces la voz de las y los juzgadores, para proveer y para emitir pues algún tipo de protección para este tipo de sector societario. Y es entonces a partir, insisto, de este momento en donde se hace la primera reflexión en voz de una autoridad federal respecto de la intervención de niñas, niños y adolescentes, y sobre todo que esto no tuviese la participación político-electoral efectos también en la participación societaria en donde intervienen estas niñas, niños y adolescentes. Fue ese el momento, con este caso, insisto, donde la Sala Regional Especializada pues se ve ante la necesidad de linear, de crear parámetros generales respecto de los cuales, insisto, existiera alguna primera luz que protegiera directamente los derechos de niñas, niños y la juventud respecto de las asignaturas político-electorales. ¿Por qué? Porque se da uno cuenta que los partidos políticos, insisto, pues en muchas ocasiones, pues en la búsqueda de ese tipo de cargos, saben muy bien que al fin y al cabo, la sensibilidad que existe en la exposición de cuando ellos son las y los protagonistas, sí, de una u otra manera advierte mayor interés con respecto a los destinatarios, pero no en la búsqueda de este tipo de cargos públicos, pues se entienda una colisión o se pueda entender inclusive una cuestión de desventaja con respecto a niñas, niños y adolescentes. Entonces, esta discusión culmina con esta sentencia, en donde aquí están los escenarios, en donde la sala especializada determina que hay que poner atención. Hay que tomar en cuenta y mirar siempre con unos lentes más adecuados a estos efectos, porque las consecuencias que se pueden tener cuando estas personas pues son expuestas ante el escenario político público, pues pueden afectarles, y se ha visto así inclusive que pueden afectarles en cuestiones emocionales, psicológicas, inclusive puede llegar hasta cuestiones de violencia, ¿sí? Porque nosotros
naturalmente, como les decía, si lo vemos en nuestro Campeche tan hermoso en el sentido de que todos y todas nos conocemos y que de una u otra manera pues sabemos, es que el hijo de Perenganita o el sobrino de Sotanita apareció en el spot de tal o cual candidato, de tal o cual partido político y como que vamos a ir asociando. Imagínense esto cuando la niña o el niño aparezca en ese spot y sepamos que sus compañeros de una u otra manera inmediatamente le empiecen a hacer pues lo que conocemos, actos de violencia conocidos como bullying o inclusive sufrir acoso. ¿Por qué? Porque muchas veces también tenemos que reconocerlo. Las pláticas pues en nuestros espacios íntimos como son nuestros hogares, en ocasiones también pues nosotros tenemos las ideologías a veces por generación o a veces de una u otra manera, tan solo se enuncian en nuestras casas a la hora de la comida, con cualquier otro tipo íntimo, pues preferencias de tipo político electoral. Y en ocasiones, pues ellos pueden estar recibiendo información que en ese momento de su edad, pues no es prudente. Más aún cuando, pues, insisto, bajo la búsqueda de cuestiones publicitarias, pues le dicen, mamá, papá, pues queremos que su hijo participe, su hija participe con nosotros en un spot publicitario. Y en ese momento, vuelvo a insistir, como que cuando se estudia este asunto en 2015, pues no existían los lineamientos y los seguros como hoy los encontramos hoy día. Y entonces la sala especializada lo que dice es, mira, se está teniendo más consecuencias que cuestiones positivas para este grupo colectivo de la sociedad. ¿Por qué? Porque los podemos asociar nosotros desde ese momento. Imagínense, ya le podemos estigmatizar a este niño como que, bueno, eres de tal o cual partido, eres de cual o cual sabor, porque tú estás defendiendo a no sé quién, a no sé cuándo, cuando el niño lo que hizo, insisto, lo puede él tomar como una cuestión lúdica, como una cuestión nada más de entretenimiento, el participar, ¿no? Le dijeron, tú ponte, siéntate, di esto, di lo otro, y al fin y al cabo lo puede tomar inclusive como una cuestión de juego. Entonces, las consecuencias que esta persona puede sufrir, pues pueden ser desde el propio, la crítica que puedan existir alrededor suyo por identificarlo con una preferencia partidista. El ambiente escolar, como se los decía, pues no va a ser la excepción, porque ahí seguramente puede que sufra bullying. Y también, desde luego, recuerden, todos los actos muchas veces nos van condicionando y todos esos escenarios de esa historia que nosotros vamos a diseñar página a página todos los días, nos pueden acompañar, nos pueden decir, lo mismo así como dicen, es que durante tu infancia pues fuiste reina o rey del carnaval, lo mismo así le pueden decir, bueno, es que tú desde tal o cual edad saliste en tal o cual spot de tal o cual color y sabor y por lo tanto eso te sigue en la vida adulta. Entonces, imagínense las consecuencias que puede traer tan solo asociarlo. En 2016, cercano inclusive en cuestiones interproceso, también nos damos cuenta, estoy hablando de interproceso respecto de las cuestiones federales, nos damos cuenta que también para conformar esa jurisprudencia 2017, se da cuenta también la sala especializada en este spot televisivo denominado DGO en 2016, que el derecho de las niñas y niños y adolescentes pues está vinculado eminentemente con el derecho a la intimidad y el honor, entre algunos otros relacionados sobre todo con el diseño y desarrollo libre de la personalidad que todas y todos tenemos, la famosa autodeterminación que existe con respecto a las personas. Y entonces nos dimos otra vez de nueva cuenta a investigar, a tomar referencias sobre la exposición o la sobreexposición que había de la niñez y la juventud. De hecho, este es uno de los casos más sonados, junto con el de la guardería Juárez, en donde inclusive los partidos políticos pues ya hacían referencias, pues no únicamente a niños de un cierto rango de edad, sino inclusive a infantes, a recién nacidos, ¿sí? Y entonces, pues yo creo que fue muy conveniente que la sala la sala especializada desde aquel momento con este spot publicitario de 2016 prohibiera
desde aquel momento, en donde no pueden exponerse recién nacidos y menores muy pequeños en cuestiones político-electorales. He ahí el primer acierto en 2016 respecto a todo esta línea jurisprudencial que existe respecto a la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Entonces, desde ese momento, 2016, les vuelvo a repetir, ya no se pueden exponer a menores a recién nacidos o pues a niñas, niños, pues muy, muy pequeños. Después vamos a encontrar el caso de las guarderías de Ciudad Juárez. Insisto, todas estas son referentes a la jurisprudencia que hoy estamos analizando, la intervención de la participación política electoral y sus requisitos, en donde en este caso, pues ustedes también conocen que es una crítica que se hace a los gobiernos. Recuerden que en propaganda político-electoral, lo mismo puedes exaltar algunas características a favor, lo mismo de algún partido, de algún candidato, de alguna persona del gobierno, como que también se pueden hacer cuestiones críticas bajo el derecho también humano de la libertad de expresión. También podemos hacer crítica respecto a acciones que no nos parecen. Entonces, ustedes saben muy bien el caso, pues, lamentable de las guarderías en Ciudad Juárez. Entonces, pues un partido político lo que hace es revivir este tipo de cuestiones lastimosas y de una u otra manera, pues recuerden que esto queda que todavía no se ha dilucidado bien a bien este tipo de responsabilidades o no, y entonces fue explotado por un partido político para hacer una crítica y de manera directa pues se exponían las imágenes de niñas, niños y adolescentes. Entonces, es ese el momento crucial en donde la sala especializada reconoce la necesidad de que haya un consentimiento. Y vean ustedes, ¿consentimiento de quién? Pues consentimiento precisamente de las personas que participan de una u otra manera otorgando el consentimiento. Estamos hablando de los padres, madre y padre, que de una u otra manera se encuentran confiadas, las niñas confiados, los niños o las y los adolescentes bajo su cuidado. Entonces, se habla por vez primera de un consentimiento por escrito a quienes vayan a ejercitar este tipo de cuidado. Llámese su patria potestad o la tutoría. Y también, déjenme comentarles que no únicamente se limitó esta sala especializada en ese momento en significar que era necesario el consentimiento de padre-madre, sino inclusive se necesitaba oír la opinión del menor. Entonces, esto es sumamente importante, máxime que tenemos que tomar en cuenta que hay cuestiones muy importantes en materia de niñas, niños y adolescentes y su participación en asuntos jurisdiccionales. Recuerden inclusive que debemos de tomar en cuenta que la participación incluso de niñas, niños y adolescentes en los asuntos de la naturaleza normal tradicional del orden familiar, en donde pueden ser convocados, hay un criterio sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece que se debe procurar la menor invasión a la integridad psicoemocional de los menores. Todavía utiliza esta voz la Suprema Corte, porque insisto, pues es un criterio todavía no actualizado, pero desde ese momento ya hay como que una necesidad de proteger la mínima intervención, la mínima participación. Sí es importante escucharlos, sí es importante que opinen, pero recuerden, el entorno, aun cuando se trate de hacer lo más amigable posible para niñas, niños y adolescentes en un tribunal, en un juzgado, en un área en donde se diluciden pues cuestiones de tipo jurídico, pues no son a veces agradables, insisto, aun cuando hay demasiados esfuerzos, y hay que también reconocerlo, porque estos espacios sean lo más agradables para niñas, niños y adolescentes. Entonces, este caso es sobre todo uno de los precedentes más importantes respecto al consentimiento de padres, madres y la opinión de
las niñas, niños y adolescentes y jóvenes que participan en este tipo de actividades proselitistas, publicidad electoral. Entonces, se establece que tenemos que, desde aquel momento, las autoridades jurisdiccionales electorales, de una manera oficiosa, que realizar el control de constitucionalidad y convencionalidad respecto de la aparición de los menores en la propaganda político-electoral. Se nos reconoce de manera expresa pues esta necesidad, esta cuestión imperiosa que las autoridades jurisdiccionales electorales tenemos que hacer cuando veamos la aparición pues precisamente de niñas, niños y adolescentes en cuestiones, en asignaturas político-electorales. Se habla entonces también en este criterio, sobre todo el derecho a que la imagen de las niñas, niños y adolescentes, pues tenemos que tomar en cuenta que puede provocar un tipo de lesión, puede provocar su imagen, su aparición, algún tipo de disminución, menoscabo, lesión a sus derechos humanos, insisto, tan solo por el hecho de difundirlos, como bien existe en los spots televisivos que emiten los partidos políticos. Ahora bien, debemos también tomar en cuenta, esta es una cuestión que por todos es conocida, hay cuestiones en donde pues determinados partidos políticos inclusive, y hoy también lo encontramos así, en esta actual contienda se siguen los ecos en donde pues niñas, niños y adolescentes fueron protagonistas de spots publicitarios o inclusive hasta de canciones que en muchas ocasiones siguen todavía como ecos en nuestra mente, ¿no? Entonces traemos inmediatamente a nuestra memoria algún tipo de participación de niñas, niños y adolescentes, pero ahora sí vamos a presentar cuáles son los requisitos mínimos que bajo la jurisprudencia, esta propaganda político-electoral, requisitos mínimos que deben cumplirse cuando se difundan las imágenes de niñas, niños y adolescentes, se tienen que tomar en cuenta. Esta es una misión que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha asumido, tomando en cuenta opiniones como desde luego cuál van a ser, asignaturas muy vinculadas con este tipo de protección de los derechos. Las cuestiones que se tocan, que trascienden respecto de lo político electoral no son aisladas, tienen que ver, como ya vimos, con cuestiones de derechos humanos como es el interés superior de la niñez, como también la dignidad de las personas, tienen que ver con la protección de los datos personales, sí, y el derecho a la intimidad que está relacionada con instituciones nacionales e inclusive las locales, los órganos garantes de materia de transparencia y acceso a la información, como también desde luego están relacionados con las autoridades electorales, tanto del plano administrativo nacional y locales, INE, OPLES, como desde luego de las salas federal, superior y especializada, y desde luego las salas regionales, como también la actividad de los tribunales electorales locales. Todas estas, este listado que he significado es el piso mínimo que debe de provocarse para la protección de las niñas, niños, las y los jóvenes en escenarios político-electorales, y ahora sí vamos a saber cuáles son los requisitos establecidos. Entonces, debe de tomarse en consideración si la participación de estas niñas, niños, las y los jóvenes es directa, como hemos dicho. ¿Cuándo dijimos que es una participación directa? Cuando ellos son los protagonistas directos, sin ningún tipo de mediación, y ellos pueden ser los que aparecen normal y naturalmente. Viene sobre todo, también ustedes saben, a la memoria hubo un spot en donde veíamos que todas las actividades de los adultos eran realizados por niñas, niños y adolescentes. Inclusive se dictaron ahí unas medidas cautelares para suspenderlo después de que había salido al aire, porque como que ellos asumían el rol de las personas adultas y los veíamos en todas las actividades y se veían involucrados directamente con algunos sectores o algunas instituciones o algunos partidos políticos, insisto, de forma directa. Entonces fue necesario establecer, primero que nada, se
ver no únicamente la necesidad de tener el consentimiento de los padres, sino también el consentimiento, la opinión de los menores, hacerles de su conocimiento, informarles con formas muy naturales y muy sencillas la participación, explicarles en qué consistía su participación. Hoy lo vemos como inclusive la Suprema Corte, a través de la Judicatura Federal, ha establecido criterios de la participación de estas niñas, niños y adolescentes y de las y los jóvenes, en donde estamos viendo sobre todo este tipo de cuestiones. A ver, permítanme, creo que me dicen que no se están cambiando las diapositivas. Permítanme un momentito, por favor, ahorita lo checo. ¿Alguien me puede decir si está en pantalla es donde está una persona, un niño con unos micrófonos? Sí, maestro. Sí, perdonen, es que, disculpen, yo soy muy respetuoso de las plataformas, pero en esta siempre me pasa lo mismo, dejo de ver lo que yo estoy presentando y me quedo descontrolado. Entonces, si es así, seguimos entonces explicándoles. Y seguimos entonces, les decía, pues efectivamente en ese momento nos dimos cuenta de la necesidad de obtener consentimientos conjuntos, no únicamente de la madre, del padre, y también la opinión de las niñas, de los niños y los adolescentes, porque, insisto, lo mismo pueden ser sus participaciones activas, protagonistas o incidental, ¿sí? En donde, por ejemplo, pues no lo sé, estamos grabando lo que dice tal o cual persona a favor o en contra de una cuestión político-electoral y pasan los niños. Y entonces, pues efectivamente también tienen una participación, insisto, indirecta, incidental en este tipo de cuestiones de spots publicitarios. Entonces, ante este tipo de exhibiciones incidentales y ante, desde luego, la falta de consentimiento de quien ejerce la patria potestad y de la opinión informada, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues bueno, como es imposible pues ir pidiendo permiso, si es una captura o es un video en donde pues de forma, insisto, natural, pasaron niñas, niños y los jóvenes sin que sean ellos los protagonistas, la sala especializada decidió desde aquel entonces que la cara de estas niñas, niños y la juventud, que de forma incidental y que no se cuenten con los permisos, puedan estos exhibirse en spots publicitarios, entonces tenían que difuminarse, ocultarse o colocar algún tipo de baneo o algún tipo para hacer irreconocible la imagen, voz u otro dato que identifique a los menores con independencia de las circunstancias. Esto, por eso se los decía, estas cuestiones jurisdiccionales no son únicamente decididas de forma discrecional, sino que se toman en cuenta otras asignaturas. Todo esto por ejemplo, de qué asignatura es, inmediatamente viene a su memoria, viene acceso a la información y protección de los datos personales. ¿Qué nos dicen en la definición de los datos personales? Es cualquier dato que nos hace identificables, que nos identifica. Entonces, tanto la imagen, la voz u otro dato que pudiese de una u otra manera identificar a estas personas, niñas, niños, las y los jóvenes que no se tienen el consentimiento, que no existe esta opinión previa solicitada, entonces la forma natural es difuminar sus rostros, ocultarlos o hacerlos irreconocibles. Esto es lo que tiene que tomarse en cuenta hoy, sobre todo las y los candidatos que están pasando y que están pues participando en la búsqueda y en la exposición de sus ideas, en donde si no cuentan con el permiso, ¿qué es lo natural y lo deseable? Pues que pidan permiso, aunque sea en ese tipo de capturas que se hacen,
en el día a día de sus recorridos, si es que van a participar o están ahí presentes niñas, niños y los jóvenes. Y si no se tiene el permiso, como se los hemos dicho, pues entonces que tendrán que hacerlos irreconocibles. Esto es natural, importante que se tome en cuenta. Entonces, se encuentra prohibido que durante la producción y representación de las acciones a las cuales van a participar les ocasionen, sean escenarios en donde se afecten pues sus cuestiones emotivas, psicológicas, se encuentren sujetos a cuestiones de violencia, se amenace, se les estigmatice, se les discrimine, todo ese tipo de cuestiones que los pueda vulnerar, entonces deben ser evitados. ¿Qué debe permitirse? Debe permitirse, la aparición de menores en la propaganda electoral con escenas que representen violencia. Dijimos, no pueden exponerse a una persona, niña, niño, las y los jóvenes, donde se les intimide, se les violente, se les afecte su integridad y desde luego puedan estos ser motivos de algún tipo de discriminación. Otra de las preguntas que surgen respecto a la participación de niñas, niños y la juventud es que si es suficiente el consentimiento de uno de los padres, de uno de los tutores. En este sentido, la sala especializada nos ha dicho que no. Si existen la padre y madre, la regla general es no. Ante la ausencia de padre y madre, la y el tutor, si existieran, e insisto, deberían estar prodigados, expuestos, manifestados los consentimientos, dado que tendrían que ser los dos, tanto, insisto, de la madre y de la padre, de la madre y del padre, para el caso de que no exista duda, sea un consentimiento que no dé oportunidad a que se entienda o se desatienda sobre todo las cuestiones de la expresión de quien ejerza la patria potestad. Esto es revolucionario, pero también tenemos que decirlo con todo respeto. Recuerden que hay ocasiones en las cuales pues la madre y el padre no convergen en un mismo domicilio, no están unidos en matrimonio, pero de todas maneras ambos tienen el derecho del ejercicio de la patria potestad y puede que alguno de ellos dé su consentimiento, pero el otro se encuentre en desacuerdo. Por eso es importante y es necesario pues tomar todo ese tipo de circunstancias, incluso justificar en todo caso por qué no se está exhibiendo el consentimiento de forma dual de ambos, y debe de tomarse en consideración las situaciones en particular, insisto, si se encuentran de acuerdo con la participación de la niña, niño y adolescente en este tipo de spots publicitarios y las razones, insisto, por la cual no en todo caso aparece este segundo consentimiento. ¿Cuáles son las características que debe tener el consentimiento otorgado por padres o tutores para que participen niñas, niños y adolescentes en un promocional? Pues debe evitarse la ambigüedad y la perpetuidad. Me refiero a que voy explicando poco a poco. Recuerden que afortunadamente o desafortunadamente, dependiendo del rol que nos toque en este tipo de andares, en ocasiones las autoridades somos demasiado técnicas para decir las cosas. Entonces, ¿a qué se refiere esta parte de la resolución jurisdiccional? En el sentido de que la forma en cómo se les indique tanto a la madre y al padre como a estas niñas, niños, las y los jóvenes, debe ser muy sencillo el lenguaje en el cual se les informe en dónde van a participar, para qué van a participar, en qué consiste su participación. Lo mismo también, insisto, la opinión que es valedera, que se recabe de parte de ellas, ellos que van a ser los protagonistas. Y cuando dice que debe de evitarse la perpetuidad, es que este tipo de spot publicitario pues tenga un término finito en el cual va a estar circulando. Claro, ustedes me van a decir,
pues yo creo que el expositor se quedó en la modalidad antigua, en donde no toma en cuenta en que el spot puede estar alojado en una red social, alojado en una plataforma, y ahí cualquiera pudiese reproducirlo, insisto, lo mismo hoy, lo mismo en 10 años, lo mismo en 20 años. Sí, es cierto. Sin embargo, debemos de tomar en cuenta que cuando habla la voz de la autoridad jurisdiccional en este momento, se habla de cuánto tiempo va a tener el objeto de la circulación, el objetivo precisamente de la participación de esta niña, de este niño, de la o el joven respecto del spot en precampaña, en intercampaña o propiamente en campaña electoral. ¿Cuánto es el tiempo que va a durar pues propiamente en circulación este tipo de en circulación efectiva este tipo de spot publicitario? ¿Sí? Entonces debe de ser tomado en cuenta este tipo de cuestiones al momento de recabar el consentimiento, y debe de también significarse que solo va a ser para ese y solo para esa forma de participación y no para otro tipo de actividades. Como decíamos, estos formatos deben de constar, pues pueden ser formas libres, pero sí se utilizan en muchas ocasiones formas de preguntas o cuestionarios. Dice que no tienen que ser la resolución de la sala especializada, nos habla de que no deben de ser exentos de tecnicismos, de cuestiones formales, rigurosas, y deben ser precisamente sin preguntas cerradas. Deben de propiciar respuestas espontáneas y debe de tomarse en cuenta aquí sí el rango de edad, la madurez que presente cada uno de estos protagonistas, y desde luego también no debe de perderse el enfoque en razón de género, y tomando en cuenta quizás también la participación de alguna persona discapacitada de esta edad y el contexto social y en general la cosmovisión en la cual se encuentra presente e inserta. ¿Cuáles son las reglas entonces necesarias que se tiene que tomar en cuenta para la propaganda de niñas, niños y adolescentes? Primero, que el contenido de esta propaganda evite conductas que induzca o inciten a la afectación de la intimidad, la honra o la reputación de niñas, niños y adolescentes. Y quien ejerza la patria potestad o la tutoría debe dar su consentimiento, como lo dijimos, preferentemente dual, o en caso de que faltase el consentimiento de alguno de estos, pues deberá explicar por qué no está el consentimiento de la otra persona, y en este consentimiento necesariamente tendrá que ser por escrito, informado, como dijimos, muy fácil, sin cuestiones o tecnicismos ambiguos, y tiene que ser consentimientos de tipo individual. Además, como dijimos, se deberá la opinión de que emitan este tipo de personas que van a protagonizarlo, las niñas, niños, las y los jóvenes, deberán también entonces emitir su opinión en un video, ¿sí? Una cuestión videograbada donde efectivamente ellos opinen de lo mismo, signifiquen sobre todo por qué están participando y el alcance que ellos consideran. Y el rango de edad que significa es de 6 a 17 años. También debe tomarse en cuenta la negativa de participar del niño o de la niña, y desde luego si ellos deciden no participar, así debe ser atendido y desde luego deberá de respetarse. Las personas físicas y morales involucradas, o morales involucradas directamente con los medios de comunicación, partidos políticos, candidatas, candidatos, autoridades electorales o cualquier otra institución en la cual participen y desde luego decidan que
el rol publicitario debe ser atendido por este sector de la sociedad, deberán asegurarse que las imágenes, voz o datos a difundir no pongan en peligro, como se los he dicho, no los expongan y que se pongan algún tipo de afronta respecto de la integridad, la dignidad de la niñez y la juventud, y ante la exhibición incidental, como dijimos, o la falta del consentimiento de las personas que bien ejercen la patria potestad o la tutoría, o sea, quienes se aseguren el cuidado, entonces ante la falta de esta deberá difuminarse o deberá de todas maneras no hacerse identificada o identificable a la niña, niño y al joven. Esto, como dijimos desde el principio y lo volvemos a repetir, esta jurisprudencia hace demasiado hincapié, como nunca, en la protección del interés superior, sobre todo en tópicos, insisto, político-electorales. No riño con otra asignatura, sino que hace un balance, un justo balance, y sobre todo le da mayor realce a la participación del interés superior de las niñas, niños y adolescentes, lo cual implica, desde luego, no la afectación no de su desarrollo y desde luego sí maximizando, potencializando el ejercicio pleno de los derechos, tomando en consideración rectores, principios rectores para la elaboración de la normatividad y la aplicación de estas en todos los órdenes relativos a su vida, dentro de los cuales destacan su participación en la propaganda política. Esta sentencia fue tomada, esta jurisprudencia es tomada inclusive ya por autoridades de tipo nacional, inclusive por los tribunales, inclusive federales y desde luego los locales. Y derivado de esta ruta de criterios y derivado también de las sentencias expuestas que tienen como protagonistas de spots publicitarios en materia político-electoral a niñas, niños y a la juventud, se han creado unos lineamientos especiales incluso que regulan su participación. El Instituto Nacional Electoral en esta tarea que también tiene encomendada de mantener sobre todo pues algún tipo de faro de luz respecto del cual sirva para los partidos políticos, ha emitido unos lineamientos que desde luego establecen los parámetros dispuestos así como piso mínimo por este tipo de sentencia vigente desde 2017, ¿sí? Y entre los requisitos entonces que se deben de cumplir por estos actores políticos, como dijimos, lo vuelvo a identificar, es importante que se tenga el consentimiento por escrito, informado de los padres y la opinión, desde luego, de la persona protagonista, la niña, niño y adolescente, ¿sí? Tomando en cuenta, como dijimos, que es importante que ellos, como directamente involucrados, también participen. Por esto es necesario que su participación esté debidamente informada, tanto para sus cuidadores como desde luego para quienes van a ser los protagonistas. Ahora bien, pues prácticamente con este tipo de enunciados, pues vamos a significar al final que estos lineamientos emitidos por parte del Instituto Nacional Electoral, y ahí les puse inclusive el link, de todas maneras les voy a dejar la presentación, pues son los rectores en las últimas elecciones para que los partidos políticos tengan una cuestión mayor informada de participación de la niñez, de la juventud en las actividades político-electorales. Vuelvo a insistir, no es que desde la observancia de las autoridades electorales digamos un no rotundo a la participación de niñas, niños y desde luego las y los jóvenes en cuestiones de la asignatura político-electoral, sino que si van a participar, pues ellos tengan un conocimiento debido, necesario, informado, independientemente de que nosotros consideremos tradicionalmente de que, bueno, son unas niñas, son unos niños, con ese desdén no podemos seguir avanzando. Yo creo que al contrario, como personas que lo son,
y ahí está el segundo de los principios, tienen una dignidad con independencia del rango de edad, y por lo tanto es importante que conozcan, y que conozcan sobre todo bien en dónde van a participar, para qué van a participar, y desde luego, insisto, hacerles también del conocimiento pues las consecuencias que su publicación va a tener, que su exposición, la exposición de su imagen va a tener en este tipo de propaganda político-electoral. Ahí está pues nada más un recorrido muy general del fundamento legal. Debemos de tomar en cuenta que para nosotros, si bien es cierto, existen unas cuestiones muy generales, muy amplias, porque hablan las leyes, sobre todo en una cuestión para personas de mayor edad. También hay algunos dispositivos, afortunadamente, el colecto de la normativa electoral, tomando como referente la Constitución, que sí hacen pues hincapié en la protección de la dignidad de estas personas, de las niñas, de los niños y desde luego de la juventud. Entonces, de esta manera, pues prácticamente hemos concluido con la exposición general de esta jurisprudencia y sobre todo decirles si existen en este momento personas que de una u otra manera pues tengan relación con candidatas, candidatos, con partidos políticos, con instituciones inclusive electorales, pues lo importante es que si las niñas, niños, las y los jóvenes son necesarios en su consideración libre, en la búsqueda de este tipo de publicidad, de participar, que lo pueden hacer, solamente que les informen, que obtengan el consentimiento de padre y madre, y desde luego, insisto, que las modalidades son dos: la participación activa, donde ellos son los protagonistas, o aquella que es indirecta, en donde en forma pues no se quiere obtener la participación de ellos, sino que salen como parte integral de la toma quizás de una fotografía, de un documental, de algún tipo de entrevista, en donde, insisto, pues pueden tener una participación indirecta, en cuyo caso hemos de tomar en referencia que lo único que se quiere es proteger la intimidad, y lo que tienen que hacer es difuminar, o en todo caso no hacerla identificar. Hoy. Gracias, maestro Francisco. Excelente conferencia. Gracias por transmitir sus conocimientos. Bueno, si no hay ninguna persona del público que desea realizar alguna pregunta, vamos a continuar con el desarrollo de este programa. Y para tal efecto, voy a invitar al licenciado Juan Antonio Renedo Dorantes, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche, para hacer la entrega virtual de reconocimiento al maestro Francisco Javier A. Ordóñez. Cedo el lugar al maestro Juan Antonio. Muchas gracias. Maestro Francisco A. Ordóñez, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado. Te saludo con el afecto de siempre y a nombre de los integrantes del Instituto de Estudio en Derechos Humanos, órgano académico de la Comisión Estatal, agradezco tu participación con motivo de la celebración del 15º aniversario de dicho instituto, en el que además de ser docente, eres vicepresidente del Consejo Técnico de Profesores. Tu intervención en la impartición de la conferencia magistral
niñas, niños y adolescentes en la propaganda política y electoral, la has expuesto con la claridad y la experiencia que te caracteriza. Tu colaboración te la agradecemos enormemente, pues sabemos de tu apretada agenda de trabajo. Te felicitamos. Sigue iluminando con tus conocimientos a todos los que tengan interés en escucharte. Me es muy grato hacerte entrega del reconocimiento que hace un momento apareció en pantalla y que literalmente dice: la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche, a través del Instituto de Estudios en Derechos Humanos, otorgan el presente reconocimiento al maestro Francisco Javier A. Ordóñez por su invaluable participación como ponente de la conferencia magistral Niñas, Niños y Adolescentes en la propaganda política y electoral, desarrollada el día viernes 16 de abril del año en curso, en el marco de las actividades conmemorativas por el 15º aniversario del Instituto de Estudios en Derechos Humanos a través de medios digitales. San Francisco de Campeche, 16 de abril de 2021. Licenciado Juan Antonio René Dorantes, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche. Maestro Víctor Manuel Castillo González, director general del Instituto de Estudios en Derechos Humanos. Firmas y rúbricas. Igualmente, agradecemos también a todos los que se inscribieron y están presentes por esta vía y a quienes nos siguen por Facebook Live. Muchas gracias a todos por su interés en esta interesante conferencia que nos fue impartida por nuestro amigo Francisco Ordóñez. Muchísimas gracias, maestro. De verdad que le agradezco la invitación y sobre todo el gusto de participar en estos en los festejos de los 3 lustros de vida del órgano académico, el INED, la consolidación que bajo su presidencia se ha hecho de esta institución, y desde luego no quisiera pasar la oportunidad para felicitar al órgano técnico, a la maestra Dori, a la maestra Diana y desde luego también al maestro Víctor González, y también al ingeniero Mario Humberto Hernández, porque todas las cuestiones que hay detrás de una producción como la de este tipo, que aunque parece minúscula, pues son cuestiones de alto esfuerzo y hay que reconocerlas. A todas las personas que se han unido, veo a muchas personas muy queridas, muy apreciadas, alumnos, exalumnos, colegas, compañeros de trabajo, de verdad que les agradezco infinitamente la confianza inmerecida para poder platicar con ustedes de una asignatura que yo creo que es importante de cara a estos 50 días que faltan para pues las elecciones más grandes de la historia de nuestro Campeche querido. Entonces, muchísimas gracias, maestro, muchísimas gracias, INED, muchísimas gracias a todas las personas que nos siguen en esta transmisión y a través también de Facebook Live. Muchísimas gracias y de verdad, gracias tan solo por el favor de su atención. Muy amables. Gracias, maestro Francisco. Solo nos resta agradecer la amable compañía, esperando que pasen muy buenas tardes. Hasta luego. Gracias.